quería salvarte. En ese calendario de Israel, judío, como decimos, en cada fiesta, en cada ofrenda, estabas tú en la mente de Dios. Así que seguimos analizando las fiestas de judías, de ese calendario judío, y hemos ido descubriendo que Jehová ya tenía en mente, nuestro Dios bondadoso y bueno, ya tenía en mente el plan de redención. En su corazón estaba tú y tú y tú y tú y yo. Las fiestas eran una sombra de cosas mayores. Las fiestas de Israel era como un spoiler, que ahora los jóvenes sí que saben lo que es eso, como el idioma se va cambiando con palabras así, ¿no? Las fiestas de Israel eran un spoiler de lo que Dios iba a hacer y de lo que falta por hacer. Por eso decimos que son sombra de cosas mayores. Las fiestas, el calendario de los israelitas era profético y es profético. Lo que Dios enseñó mediante símbolos, mediante fiestas, todo se hizo realidad en Cristo. Así que les invito a que juntos abramos nuestras Biblias en Levítico 15 hasta el 22. Y dice, si David quiere lo puede poner en la NBT, yo voy a leer en la Reina Valera y así van viéndolo. Levítico 23, del 15 al 22. Yo voy a leer en la Reina Valera, que todos tenemos, pero en esta versión va a estar diferente, ya vamos aprendiendo, ¿no? Cogiendo en nuestros cerebros, ¿no? Dice el 15, y contaréis, ya viene hablando de la fiesta de la Pascua, luego hablo de la fiesta que habló el pastor, de la fiesta de las primicias, que se celebraba, era como un sábado, se celebraba un domingo. Vimos que estas fiestas todas anunciaban la muerte de Jesús. Jesús muere en Pascua y resucita como primicia ¿de quiénes? Exactamente, de los muertos. Jesús es el primero que resucita y no muere jamás. La primicia de los que resucitan es Jesús. Entonces, esta fiesta de hoy es la fiesta de Pentecostés. Se celebraba después de la fiesta de la cebada, 50 días después. Pero vamos a darle luz a través del texto que se lee en el nombre del Padre y de su Hijo Jesús y del Espíritu Santo. Dice, contaréis desde el día que sigue al día de reposo, o sea, ese sábado, desde el día que ofreciste la gavilla de ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del 7º día de reposo, contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. De vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de efa de flor de harina. Me gusta mucho esa versión porque lo dice clarito que son 4 litros. En kilos son 2 kilos con 75. Cocidos con levadura, como primicias para Jehová. Y ofreceréis con el pan 7 corderos de 1 año, sin defecto, 1 becerro de la vacada, 2 carneros, que serán holocausto a Jehová, con su ofrenda y sus libaciones, ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Ofreceréis 1 macho cabrío por expiación y 2 corderos de 1 año en sacrificio de ofrenda de paz. Y el sacerdote los presentará como ofrenda mecida delante de Jehová, con el pan de las primicias y los 2 corderos. Serán cosas sagradas a Jehová para el sacerdote. Y convocaréis en este día santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis. Estatuto perpetuo en donde quiera que habitéis por sus generaciones. Cuando segareis la mies de vuestra tierra, no segaréis hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu siega. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás. Y la firma, yo Jehová, vuestro Dios. Bueno, tenemos mucho, pero esperemos que juntos podamos ver la bondad de Dios. Entonces, la fiesta de Pentecostés tiene muchísimos nombres. Moisés, Dios no le da un nombre. Solamente dice las semanas. Pero a lo largo de
del tiempo, le fueron cambiando el nombre a la de las semanas, a la de los 50. Y para nosotros, y para los tiempos de Jesús, ¿saben cómo se llamaba? La fiesta de Pentecostés. Esa sí la conocemos, ¿verdad? La fiesta de Pentecostés. Entonces, la fiesta de la semana era una de las fiestas de la cosecha. Acuérdense que Abel hablaba de la cosecha de cebada. Como han pasado 50 días, ahora la cosecha es trigo, ¿vale? Dios le dice a Moisés, vamos a parafasear, a bajarlo un poco, a bajarlo a nuestro nivel. Dios le dice, tienes que presentar una ofrenda de grano nuevo. Eso le dice en el 16. Y le dice, esta ofrenda, entonces, tú me la vas a presentar, pero no me va a traer el grano, ¿no? No, tú vas a coger 2 panes, vas a hacer de la harina 2 panes con levadura. Ve que está subrayado. La Reina Valera dice el efat, ¿no? La buscaré aquí, que dice el efat. A ver, ¿dónde estoy? Dice, serán 2 décimas de efa de flor de harina, o sea, de harina. Efa tiene que ver con las medidas, pero en cristiano son 2.75 kilos, porque así sabemos. Lo que le quiero decir, hermano, que el sacerdote, que era quien presentaba esa ofrenda a Jehová a los 50 días, no iba con los granos, sino que iba con 2 panes, con levadura. Quédense con que los panes eran con levadura. Qué cosa más rara, ¿no? Si hemos visto desde Levítico 1, el Levítico 5 y por ahí por el 7, que a Dios no le gusta la levadura. ¿Por qué? Para sus sacrificios. Porque en la Biblia, la levadura representa pecado. Pero vamos a descubrir juntos cómo ahora Dios le pide 2 panes con levadura. Yo sé que muchos lo saben, pero tenemos siempre que volver ahí. Esta fiesta de la semana, más adelante, con la tradición judía, cuando ellos empezaron a crecer, sobre todo luego del exilio, que es que se llaman judíos, ellos antes eran Israel, siempre Israel. Luego, si ustedes se fijan, que de Mateo para allá se le llaman judíos. Entonces, corriendo el tiempo y a través de los años, esta fiesta que estamos viendo hoy de las semanas, le empiezan a llamar Pentecostés. Porque ellos, en esa fiesta, aparte de celebrar con gratitud que Dios le había prosperado en su cosecha, de recordar que Dios le había liberado, ellos también empezaron a celebrar que en el monte Sinaí, 50 días después de la Pascua, Dios le entrega la ley a Moisés en el monte Sinaí. Ustedes recuerdan que la primera Pascua se celebró ¿dónde? En Egipto. ¿Se acuerdan cuando los primogénitos, que el pastor le enseñaba que tenían que coger el cordero, no podía quebrarse, ¿se acuerdan? Y que era con hierbas amargas, y que esa Pascua levantaban una copa, ¿se acuerdan todo eso, no? Bueno, a los 50 días ellos salen corriendo, porque Faraón viene detrás, ¿se acuerdan? Esa es una historia de clase bíblica que hemos pintado todos. Entonces, cuando ellos están en el desierto, a los 50 días de esa Pascua, de la muerte de los primogénitos, de la muerte de Faraón, a los 50 días, Dios le entrega la ley en el monte, lo que predicaba Moisés, lo que predicaba el pastor el domingo. El pastor predicaba el domingo que ellos no quisieron hablar con Dios. Y Moisés sube a la nube y Dios le entrega la ley. Pues esa prédica que el pastor dijo el domingo, de que el Señor se revela, pasó 50 días después. Entonces los judíos empezaron en esta fiesta, en 2 meses después de la Pascua, a celebrar también eso, que Dios en su bondad los liberó, les dio alimento, les dio grano, les dio cebada, les dio trigo para el pan, pero también les dio la ley, porque también la ley de Jehová también es alimento, amén. Uy, yo lo veo así como rígidos. Den una sonrisa, a ver, una sonrisa o algo, y eso, sí, me están asustando, ¿no? Más claro, para resumir y pasar a otro tema. Esta fiesta que empezamos a ver, la número 3, porque la primera es la Pascua, la segunda es la de los panes sin levadura, la tercera es
la de las primicias, y entonces esta es la número 4, perdón. Esta fiesta, en conclusión, resumiendo todo, es la de las semanas o Pentecostés. Se celebra 20 días después. Uy, están dormidos. Sí, lo he hecho adrede. Se celebra 50 días después de la que vimos la semana pasada. La semana pasada, la que vimos, representaba a Cristo resucitado. Y esta de ahora, 50 días después, representa también la venida del Espíritu Santo. Voy a hacerle un spoiler para que se despierten. Y también, ellos celebraban la cosecha y incluía en todas esas cosas lindas que ellos hacían. Dios es un Dios alegre. Dios le incluía también que tenían que ofrecer otras ofrendas de grano al Señor. Vamos a ver. Del verso 18 al 20, si tú te pones a contar que había 7 corderos, un becerro, 2 carneros, un macho cabrío, 2 corderos, y todos los animalitos que tenían que presentar el pueblo por el sacerdote, habían 13 sacrificios distintos. Cuéntenlo en su casa, matemática para la casa. Algunos para la dedicación, como holocausto. ¿Qué significa holocausto? Jesulín sabe, porque Jesulín siempre la contesta. Holocausto significa todo en el altar. Entonces, de esos sacrificios, yo se lo estoy resumiendo para que podamos avanzar. De esos 13 animalitos, de cordero, de vaca, ¿no? Habían algunos para holocausto, que era dedicación, otros para la ofrenda por el pecado, y otros para comunión con Dios, que son las ofrendas de paz, y otros para reconciliación. Pero no queremos quedarnos en las ofrendas porque ya la hemos visto. En el verso 22 hay una cosa importante, lo voy a leer. ¿La fiesta para quién es? ¿Para quién es la fiesta de Pentecostés? Para Moisés, para el pueblo, para Dios. ¿Para quién es la fiesta? Vamos a empezar de nuevo en el 15. La fiesta es para Dios, ¿verdad? La fiesta es para Dios. Y si Dios hace un calendario de 360 días con fiesta para Él, Dios es un Dios amoroso, porque es la fiesta de la cosecha. Esta fiesta era que la hermana Joel y la hermana, para no decir nombre, porque bueno, siembran una parcela de trigo, ¿verdad? Y ellos le llevan al sacerdote casi 3 kilos de harina. Yo no sé, todo el mundo llevaba harina, pero luego presentaban ¿cuántos panes? 2. No es que Joel presenta 2 panes, Alberto 2 panes, el pastor 2 panes, no. Todos nosotros llevamos harina. De lo que el Señor me dio. Joel tiene una parcela grande, pero yo solamente tengo un patio. Pero yo también siembro mi trigo, ¿verdad? Y yo voy a llevar de mis 10 matas de trigo, mis 2 kilos 75 de harina. El hermano Pedro, que es más rico que todos nosotros, tiene fontella entero de trigo. Fontella es un poquito grande, ¿no? ¿Cuántos kilos tiene que llevar el hermano? Lo mismo, porque Dios es un Dios justo, el pobre y el rico. Vamos todos a celebrar que Él nos provee. Vamos todos a celebrar que Él nos libró de Egipto. Vamos todos, el rico, el pobre, el más rico, el millonario. Elon Musk se llama, ¿no? Todos para allá con nuestra harina. Pero luego a Dios le vamos a presentar 2 panes con levadura. Pero Dios no se olvida del pobre. Eso es lo que vamos a ver en el 22. Él le dice, cuando usted, el pobre, el rico, el millonario, el de la IA, todos, cuando ustedes sieguen la mies de vuestra tierra, ya sea poquito, mucho, no, y a veces en la Biblia tenemos que parar en los no. No segaréis hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu siega. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás, firma, yo Jehová. Es decir, la fiesta es para Dios. Yo voy a llevar mi harina para Dios. Pero Dios me está diciendo, cuando tú vayas a sacar la cosecha, deja un rinconcito para los pobres. Porque también en Israel había gente que no tenía tierra.
Entonces vemos que Dios es un Dios amoroso. ¿Qué aprendemos de Dios? La fiesta es para Dios, de lo que tenemos, pero también tenemos que recordar al que no tiene. Amén. Dios ordenó a los judíos que no se olvidaran, a Israel, que sería mejor dicho, que no se olvidaran de los necesitados, mientras celebraban, mientras recogían de sus cosechas. Porque Dios le había dado en abundancia y ellos también tenían que darle a los demás. Qué bonito nuestro Dios, ¿no? En Deuteronomio 4 dice que Él hizo al pobre. Él hizo al pobre. O sea, Dios sabe que hay gente pobre, pero también Dios le provee. Y le provee a través de nosotros, de nuestros recursos. Qué lindo es nuestro Dios. Pero ¿por qué se hacía esta fiesta? Tanta fiesta, diría Abraham cuando era pequeño. Tanto cordero. Un día en un ensayo de alabanza estábamos cantando, oh cordero. Y dijo Abraham, tanto cordero. Porque no, si no preguntamos no aprendemos. Y yo decía, ¿por qué esta fiesta? ¿Por qué la fiesta de Pentecostés? Podía quedarse la Pascua, porque comemos. Podía quedarse la de los panes sin levadura, porque también así comemos sin gluten, pues sin levadura, ¿no? Se podía quedar la otra, la de la cebada. ¿Pero por qué? Pues esta fiesta tenía muchas cosas, pero la más importante ¿cómo lo veían los vecinos? Yo soy de Israel, Moisés mi líder, pero claro, por ahí están los cananeos, los heteos, todos los feos, como dicen los predicadores, ¿no? ¿Cómo ellos ven que nosotros estamos celebrando? Porque tú sabes que a nosotros, en el pueblo de Dios ahora, también nos miran. ¿Cómo ustedes creen que las otras gentes decían, ese pueblo que salió de Egipto, que Dios lo liberó, que le habló de la montaña, porque no crean que eso era privado, todo el mundo seguro vio que esa montaña tembló, pero ¿cómo ellos veían esta fiesta? Pues esta fiesta de las semanas, o Pentecostés, transmitía a los pueblos vecinos, algún día tenemos que traer un mapa, pastor, y explicar la media luna esta que hace Israel, estratégicamente, el desierto queda en el medio, ahora no tengo mapa, eso queda en el medio, o sea que donde Israel estaba, todo el mundo estaba observando a ese pueblo raro que salió. Entonces ellos, con sus fiestas, en el desierto y luego en la tierra que le tocó, que está cerca de la vía mar, Israel queda cerca de donde pasaban los reyes. Estratégicamente Dios le dio esa tierra hermosa. Pero ellos tenían que transmitir a sus vecinos, en ese contexto de Moisés, que no era Baal que proveía. Baal era el dios de las naciones paganas. Era como un dios, como una cabra, ¿no? Pero Baal, ellos, los paganos, creían que era el dios de la fertilidad. Que porque Baal hacía lo que hacía, era que ellos tenían cosechas abundantes, trigo, cebada, arroz, alubia, qué sé yo. Pero Israel viene y se planta en el medio de aquella tierra y le dice, no, a nosotros nos provee Dios. Y es más, de lo que nosotros tenemos, nosotros lo damos a Él y le damos a los pobres. Ese era uno de los propósitos de esa fiesta. Porque Dios es un Dios que se revela, predicaba el pastor. Y Dios se revela a través de nosotros. ¿Me entienden? Cuando Israel celebraba sus fiestas, todo el mundo se enteraba porque, claro, ellos tenían día de reposo, llevaban 13 animales. ¿Ustedes se imaginan el berrinche de animales que había por ahí? Pues ellos mandaban ese mensaje a las demás naciones. Nuestro Dios no es como Baal. No tenemos que ofrecerle niños, no tenemos que ofrecerle sacrificios sexuales. Nuestro Dios nos libertó y es bueno. Y seguimos preguntándole a Levítico, ¿por qué 2 panes? ¿Por qué 2? ¿Por qué no 1000? ¿Por qué no 1? ¿Por qué no medio? ¿Por qué mecidos los panes? ¿Y por qué con levadura? Que esa es la pregunta que pues vamos a responder. Sí, cuando estudiamos la Biblia, no le preguntamos a la Biblia, no podemos inquirir. O sea, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Por qué hay un principio? Porque hay un creador. ¿Por qué los cielos y la tierra?
Entonces, cuando estudiamos la Biblia, tenemos que preguntar. Es por eso es bueno coger apunte, como hace la hermana. Entonces, vamos a ver estas preguntas. ¿Por qué 2 panes? Que lo ofrecía el sacerdote. No era que Cristian llevaba panes, Joel, no. 2 panes para todo el pueblo. ¿Por qué mecidos? Como eso, como, ¿no? Eso el pastor lo dijo la semana pasada. ¿Y por qué con levadura? Vamos allá. Pues, sobre todo eran de harina, porque el grano representa algo cotidiano, algo que hoy sería como el dinero. Tenemos que viajar al contexto histórico. Para nosotros hoy, la nómina viene siendo lo más preciado, ¿no? El pisico, la nómina. Pero para ellos, que no tenían banco, BBVA, ni nada de eso, ni lo más preciado era su trigo, su alacena, eso. Entonces, por eso panes de harina, porque el grano era algo cotidiano, algo de la vida normal, pero muy necesario y crudo. Ellos tenían que ir allí y llevar sus casi 3 kilos de harina cruda, que se convertía luego en el pan, en los 2 panes, listos para presentarse ante Dios. Pero ellos lo llevaban ¿cómo? Crudo. Esto simboliza que Dios toma lo común y lo convierte en sagrado. Dios me toma a mí con todos mis defectos y me convierte en sagrado. Eso simboliza el pan. Estos 2 panes, esa harina, así como 2,75 kilos. Dios toma a Josefo, para no decir nombre, con todos sus defectos mentales, emocionales, espirituales, que vamos a ver, que tenemos, y lo convierte en un hijo de Dios. Amén. Eso simboliza los panes. Y son 2 porque representan a Israel y a la iglesia. Claro, y Moisés, yo me imagino, Moisés, en mi país, mi abuelo se ponía el lápiz aquí. ¿Ustedes vieron eso? La gente que se ponía el lápiz aquí. Yo me imagino a Moisés tomando nota. Moisés escribe, trae 2 panes para la ofrenda mecida, cocido, y Moisés escribiendo. Y Moisés, ¿pero por qué 2 panes? Pues los 2 panes representan a la iglesia y a Israel, que luego en Pentecostés, cuando Jesús muere, hace eso mismo cuando desciende el Espíritu Santo, y de esos 2 panes, de esas 2 etnias, de esas 2 naciones, forma la iglesia. Amén. ¿Por qué mecidos? Otra vez, ¿por qué mecidos? Porque no lo pone ahí, lo quema, o a saber. Mecer en Levítico, y sobre todo mecer los 2 panes, significa que se lo presenta al Señor. Jesús presentó a la iglesia también al Señor como su novia. ¿Entienden eso? El sacerdote, me imagino yo que era la mujer del sacerdote, segurísimo, bueno, no lo sé, hacía los 2 panes, con levadura o sin levadura. Con levadura, luego lo hacían, lo horneaba, todo eso, y presentaba los 2 panes y se lo dedicaba al Señor. ¿Y qué representa la levadura? Y aquí es cuando yo dije, uy, Abel y yo estábamos que saltábamos de alegría. Porque mira que hicimos este estudio hace unos años, pero yo no sé, yo como que no me había fijado en eso. Abel dice que sí, ¿no? La levadura en los panes simbolizaba que la ofrenda era imperfecta, pero Dios la iba a hacer santa y dedicada a Dios. La ofrenda era santa y dedicada a Dios, porque la presentaba el sumo sacerdote, pero hecha por un pueblo humano. Lo repito, y no voy a hacer spoiler porque vamos a llegar allá. Los 2 panes con levadura simbolizan que esa ofrenda, ellos llevaban esa ofrenda, era santa, porque era para Dios. Dios no acepta nada que no sea santo, y dedicado, pero había sido hecha, por un pueblo humano con defectos, con errores. Y luego le diré, quédenselo ahí porque seguiré. Porque cada una de estas fiestas, queridos hermanos, que hemos visto y que veremos, representan el plan de redención de Dios a través de Jesucristo, y es con humanos. ¿Qué cosa que Dios no mandó a Gabriel, que Dios no mandó a ninguno de sus ángeles para hacer el plan de salvación? Todo es como esos panes, con humanos, como cantamos
con débiles hombres, Dios ha formado su iglesia. Y eso es lo que vemos en las fiestas. La Pascua, volviendo atrás a Levítico 23, empezamos con la Pascua, ¿recuerdan? Por allá en noviembre. La Pascua nos recordó que Jesús se entregó y murió por nosotros. En la fiesta de los panes sin levadura, que nos la saltamos, que se celebraba, después, Pascua se celebraba el 15, ¿no? De ese mes. Entonces, la siguiente fiesta era los panes sin levadura, que representaban que Jesús no tenía pecado. Luego, al siguiente día, se celebraba las primicias. En las fiestas de las primicias aprendimos que Dios estaba anunciando la resurrección. Y en la fiesta de Pentecostés celebramos, y celebramos los domingos aún, que el Espíritu Santo vino a este mundo para dar vida y formar la iglesia. Jesús muere en Pascua. Jesús muere ese viernes. Y Jesús es el pan sin levadura, que se celebraba ese sábado. No obstante, en la soberanía de Dios, el domingo que se celebraba la primicia, según Levítico, Jesús resucita como la primicia. O sea, Dios está controlando el tiempo, así. Ni siquiera el guante de Thanos lo haría así de bien. ¿Han visto esa peli? Yo creo que se inventan esa película pensando en Dios. ¿Qué probabilidad hay que Jesús muere viernes para que resucite el día de las primicias? Vamos a darle un aplauso a nuestro Señor. Solamente un Dios soberano hace eso. Solamente un Dios soberano que controla el tiempo. Así como detuvo el sol en Gabaón y la luna en el otro sitio, Dios hace exactamente lo mismo. Jesús muere en la Pascua, pasa la fiesta de los panes sin levadura, resucita el mismo día de la primicia. Por eso Pablo dice, Jesús es la primicia de los vivos. ¿Y saben qué? 50 días después, 1, 2, 3, 4, 5, 50 días después, hay un estruendo, hay un mover, porque desciende el Espíritu Santo. Solamente un Dios como nuestro. Cantaban los chicos, ¿quién como el Señor? No hay nadie. Poderoso, fuerte, que controla el tiempo. Él sí que tiene el control del Kairos. El Espíritu Santo desciende en Hechos 2 para dar vida. Es lo que está pasando en Hechos 2. Quiero que su mente conecten lo que Dios le está diciendo a Moisés, lo que Dios le está diciendo a Moisés en Levítico 23, con lo que pasa en el año 40 después de Cristo, después que muere Cristo, más o menos. ¿Lo conectan? Porque esta fiesta de Pentecostés se cumplió, la fiesta de la Pascua se cumplió, la fiesta de la primicia se cumplió en Cristo y sobre todo, la fiesta de Pentecostés, o sea, la fiesta de las 70 semanas, de la liberación, de que Dios es el que provee, de los 2 panes imperfectos con levadura, se cumple en Hechos 2. 50 días después de que Cristo resucitó y Jesús ya estaba en el cielo. Acuérdense que el sacerdote representa esa ofrenda mecida. Adivinen quién presentó a la iglesia en el cielo. Jesús. Porque uno de los oficios de Jesús es el sacerdote, el sumo sacerdote. Él fue la ofrenda, él fue la Pascua, él fue la primicia, pero como él se fue, en Hechos 1, ¿quién presenta esos 2 panes? Él mismo. Él mismo, esos 2 panes que representan a la iglesia. El Espíritu Santo descendió y juntó a los creyentes, formando lo que nosotros conocemos como iglesia. Bonito, ¿no? A mí me parece bonito. Yo estuviera saltando si no estuviera aquí arriba. El Espíritu Santo, hermanos, es la primicia de Dios sobre el creyente. El Espíritu Santo en Hechos 2 es lo que hace que inviste a 50 personas, a 3,000 personas. Esas 3,000 personas son las primicias de Dios. La primicia significa lo primero. Los primeros que tienen esa arra del Espíritu Santo, los primeros que son investidos. El Espíritu Santo estaba, lo sabemos, pero ¿cómo? En una persona, en Sansón,
en Gedeón, en Moisés, en Samuel. Ahora con esta nueva normalidad, ahora con el Pentecostés de Dios, con las primicias de Dios, el Espíritu Santo desciende sobre esas 3,000 personas y empiezan a hablar en todos los idiomas. Eso fue grandioso, lo que llamamos lengua. ¿Qué hace el Espíritu Santo en nosotros y en ellos? Pues el Espíritu Santo nos da la seguridad y el anticipo, o sea, la primicia de nuestra herencia. Y me gustaría que lo leyéramos juntos en Efesios 1, 13, 14. Cuando Pablo dice, ahora ustedes los gentiles, o sea, hablándole a uno de los panes. ¿Qué representaban los dos panes? A Israel y a nosotros, los que no somos israelitas, ¿verdad? Y entonces Jesús sube al cielo y le dice, mira, Padre, aquí está, te presento una iglesia formada por judíos y no judíos. Y entonces Pablo le está escribiendo a los no judíos. Le dice, ahora ustedes, los gentiles, o sea, los no judíos, también han oído la verdad, la buena noticia de que Dios los salva. Además, cuando creyeron en Cristo, Dios lo identificó como suyos, a darles el Espíritu Santo, el cual había prometido. La Reina Valera dice que son las arras de nuestra herencia. El Espíritu Santo también nos da seguridad de salvación completa, según Romanos 8:16. Y también nos da seguridad de la vida abundante en Cristo, según Romanos 8:11. Pero bueno, como no vamos a hablar de los ministerios del Espíritu Santo, porque mira, de la fiesta de Pentecostés podríamos durar 2026 hablando del Espíritu Santo, de andar en el Espíritu, de la llenura del Espíritu Santo, de los atributos del Espíritu Santo, pero eso no es lo que vinimos hoy, se nos hace tarde. Vinimos a hablar de Pentecostés, Génesis, Levítico 23, Hechos 2 y nosotros, traerlo a nosotros. Pues en ese tenor, así como la primicia del grano de trigo, ellos llevaban sus 3 kilos de harina, ¿no? Para representar la cosecha. O sea, yo dije que Joel, Pedro, no sé cuál otro, Alberto, iban a llevar de su sembrado, ¿verdad? Así mismo, como la primicia del grano, o sea, de lo que yo tenía, yo lo llevaba en Pentecostés. Así mismo el Espíritu Santo, pero más de 2 kilos, muchísimo, garantiza la plenitud de la vida en Cristo. O sea, nosotros no vamos a llegar a entender lo que pasó en Pentecostés, en Hechos 2. El Espíritu Santo tiene que revelarnos todavía muchas cosas, porque ese día el Espíritu Santo llega como esa primicia. Jesús recibe esos panes y se los presenta a Dios, y todos ellos fueron llenos del Espíritu Santo. Volvamos a los 2 panes. Los 2 panes con levadura. Los 2 panes, la levadura era muy mala. A Dios no le gustaba hasta este momento. ¿Por qué? Porque así como los 2 panes representan a la iglesia, a la de Pedro, ¿quién es el primer representante de la iglesia? Pedro, ¿no? Jesús le dice, Pedro, apacienta mi iglesia. Pero ahora la iglesia la representamos nosotros, el pastor Abel, el pastor de la iglesia Cuerpo de Cristo, el pastor en República Dominicana, en Ecuador, en Colombia, ¿no? Todas las iglesias. Así como había levadura en los panes que presentaba el sacerdote, hay levadura en la iglesia. Dios lo sabía. Porque aunque la iglesia es de Dios, nosotros no somos perfectos. Nosotros estamos en el proceso de santificación y no estamos santificados. Lo perfecto no ha llegado. Eso tenemos que tenerlo claro. No hay una iglesia perfecta, porque Dios lo está diciendo aquí. Jesús le presentó una iglesia con 2 panes con levadura, imperfecta. Eso no significa, si yo soy imperfecta, Dios lo sabe. No. Ahora vamos allá. La iglesia no está totalmente limpia. Somos un grupo de redimidos que estamos en el proceso de santificación, esperando lo perfecto, esperando que el Señor en toda su gloria nos perfeccione. Y para eso sí que tenemos que leer Efesios 5:27. Lo voy a leer
en Reina Valera, o David, si lo quieres poner en Reina Valera, Efesios 5:17. Dice, por tanto, 5:27, perdón. A fin, Jesús, el propósito de Jesús es presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Eso es lo que está haciendo el Espíritu Santo hoy con cada uno de nosotros, santificándonos. Y cuando, si pensamos que va a haber una iglesia perfecta, o sea, vamos camino a la perfección, pero ninguno de nosotros aún estamos perfeccionados, porque dice Primera de Juan que aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, y que sabemos que cuando Él venga, entonces seremos como Él. Todavía no estamos perfeccionados, hermanos. La dispensación de la iglesia todavía no está en lo perfecto, y eso tenemos que tenerlo claro. Observemos que los creyentes en Pentecostés, Pedro, Juan, Jacobo, Andrés, Tadeo, Simón, todos ellos, más los demás, habían 3,000 personas, ¿no? Todos estaban llenos del Espíritu Santo y de los dones del Espíritu Santo, pero aún así no eran personas perfectas. Dios lo veía como esos 2 panes con levadura. Así también es la iglesia actual. No estamos en el tiempo de lo perfecto, pero eso no significa que entonces, bueno, como yo no soy perfecta, yo peco. Significa que cada día debemos ir camino a la perfección. Antes dijimos que se ofrecieron 13 sacrificios, ¿verdad que sí? 13 animalitos diferentes. Algunos para la dedicación, otros para el pecado y otros para los sacrificios de paz y la reconciliación. Esos 13 sacrificios también apuntan a la ofrenda perfecta, que es Jesús en la cruz. Todo lo que Dios le dijo a Moisés, todo se cumplió en Cristo. Todo se cumplió en Cristo. Cristo cumple también esta parte de los sacrificios perfectos ante Dios, que hizo posible que el Espíritu Santo viniera a la tierra. O sea, si Moisés no hacía todo así, los 2 panes, los sacrificios, la ofrenda no iba a ser aceptada. Para que mi nombre hoy esté en el libro de la vida, Jesús y tu nombre, Jesús tenía que cumplir todo a la perfección. Y por eso cuando Él muere y Él está en la cruz, dice, consumado es, porque ya estaba todo hecho. Amén. Pero ustedes saben qué es la cosecha espiritual. ¿Han oído hablar de eso? La cosecha espiritual. Por allá. Y también en Mateo, me parece. La cosecha espiritual representa a las personas que somos salvas y añadidas al pueblo de Dios, así como en Pentecostés. Amén. Es el Espíritu Santo que está obrando en este tiempo y en el tiempo pasado y en el futuro, trayendo a la cosecha de Dios. Cada vez que una persona abre su corazón, el Espíritu Santo dice, este es de lo mío, y lo pone en la cosecha de Dios. El año pasado en un devocional me dio mucha paz, mucha paz. Ahora no me acuerdo. Él decía, Mateo me parece que era, y decía, la cosecha en mi granero. ¿Sabe el Espíritu Santo lo que nos da esa convicción de que cuando somos salvos, estamos en las manos del Señor? Y somos una cosecha espiritual en las manos del Señor. Nosotros estamos guardados, no en cualquier sitio. O sea, si ahora yo tengo una cosecha y la guardo por allá y se moja o se quema, ¿no? Nuestra vida espiritual está guardada en las mejores manos. Nuestra vida espiritual está guardada en la mano de nuestro Salvador. Y cada vez que una persona recibe al Señor, es parte de la cosecha espiritual. De esa que el Espíritu Santo hizo primeramente en Pentecostés. En el día de Pentecostés, o la fiesta de las 7 semanas, comenzó, eso tienen que ir a apuntarlo en su Biblia por ahí, ese día en Hechos 2 comenzó la primera cosecha espiritual. Y ha sido progresivo. Pedro, y tú sigues leyendo en Hechos, y cada día se añadía. Y hoy seguimos añadiéndonos al cuerpo de Dios. El Espíritu Santo llenó a los discípulos y 3,000 personas escucharon a Pedro y se unieron a la iglesia.
Y es impresionante la cosecha espiritual de Dios, que empezó con ¿cuántas personas? Con 12. Así que cuando en el culto de mujeres, como hoy, estamos orando 4, 4 mujeres, o los martes, la intercesión, hagamos 3, no importa. Con 12, la cosecha espiritual se multiplicó, y con 12 llegaron a ser 3,000. Así que tenemos esperanza. Podemos ser 1,000, bajando un poquito. Entonces, Dios en su sabiduría sabía que la iglesia actual, nosotros conformados por árabes, judíos, latinos, europeos, de Oceanía, de todos los continentes, somos salvos, pero somos como esos 2 panes con levadura, imperfectos. Sabía Dios que todo lo sabe, lo sabía porque se lo está diciendo a Moisés. Dios lo sabe, y así Él lo diseñó. Podía haber sido diferente, podía ser que yo me arrepiento, me desaparezco, porque ya soy santa, ¿qué voy a hacer aquí? No, Él nos deja aquí para alcanzar a otros y para santificarnos más. ¿Para qué nos deja el Señor? Para que yo alcance a mi familia, a mis amigos, a mi entorno, y para santificarme. Dios en su sabiduría, sabía que el Espíritu Santo sería necesario. Por eso en Pentecostés, como parte de primicias, Él manda al Espíritu Santo para guiarnos, fortalecernos, mantenernos y darnos firmeza, hermanos. Y ese es todo el estudio. Pero ¿qué hacemos con todo esto? ¿Para qué me vale mañana cuando en la fábrica me estén molestando? O en el colegio cuando la profesora me mire mal, o en tu contexto. ¿Para qué te sirve saber que Dios en su sabiduría ha hecho todo eso? A mí me sirve saber que Dios me amó desde que estaban ellos allá en el desierto. Cuando Él empezó a diseñar el plan de salvación y dijo, mira, la fiesta de la semana representa a todos los imperfectos de camino de paz, que el Espíritu Santo está santificando, Tenemos que ponerle ese apellido. La fiesta de Pentecostés significa que el Espíritu Santo ya empezó una cosecha, y yo, tú y así en el mundo entero somos parte de la cosecha. Pentecostés significa que empezó algo nuevo, porque el Espíritu Santo antes estaba en Jacob, Abraham, Isaac, José, Moisés, Josué, Gedeón, Sansón, que no se lo merecía, y así, Samuel, los reyes puntuales, personas puntuales. ¿Saben qué? En Pentecostés el Espíritu Santo se derramó como primicia para todos los que creen en Jesús, y eso es lo que celebramos. Entonces, mañana, cuando la vida se me ponga dura o feliz, el Espíritu Santo me dice, pabila, está demasiado feliz, al ayuno de los 40 días. O si estoy muy entristecida porque me dieron una mala noticia, el Espíritu Santo me dice, pabila, que todas las cosas que te vienen en ti van a producir un excelente peso de gloria. Eso es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros, ¿verdad? El verso de Catalina. Entonces, mañana, pasado, cuando me venga lo bueno o lo malo, tengo que acordarme que en Pentecostés mi vida dio un cambio, porque ahora yo tengo un superpoder, que es el Espíritu Santo. Entonces, tenemos que vivir a la luz de esa verdad. Nosotros tenemos esa conexión. De hecho, si algún día, pronto el Señor va a venir, porque algún día no, pronto el Señor va a venir. ¿Saben cuál es el wifi que me tiene conectada con el cielo? El Espíritu Santo. Nosotros menospreciamos al Espíritu Santo. No se predica del Espíritu Santo. Se miente. El Espíritu Santo me dijo, pero el Espíritu Santo es Dios y está con nosotros. El que pone el sentir, el que te dice no lo haga, el que te regaña, ese es el Espíritu Santo. Y con respecto a que la iglesia no es lo perfecto, que la iglesia somos un grupo de imperfectos perfeccionándonos, un grupo de lavados santificándonos. Miren, ¿saben el proceso de salvación? A mí me lo dieron en la clase bíblica. Lo primero es justificación. Cuando yo dije, sí, yo acepto, a los 7 años, empezó el plan de salvación en mí. Luego, el segundo paso es la santificación. Y el Señor me va santificando cada día, cambiándome, enseñándome,
corrigiéndome, premiándome. Y el tercer paso es la glorificación, que es cuando estemos en el cielo. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Porque la iglesia no es lo perfecto. Pues mientras el tan estamos aquí, el todavía no y el sí, la iglesia tiene que corregir. La responsabilidad del pastor de corregir, redarguir por medio del Espíritu Santo, ayudar a otros, salir, ir, dar el evangelio. La iglesia tiene que ayudar a otros a crecer. La iglesia tiene que ayudarnos a buscar la voluntad de Dios. Entonces la imperfección de la iglesia no es una excusa para ser indiferente, para ser moderno, para no leer la Biblia, para no leer Levítico, para no congregarnos. No, la imperfección del pastor, mía, de los profesores de la clase bíblica, de los sugieres, que si le hablamos mal, que lo que sea, nuestras imperfecciones, ¿no? No es una excusa para ser indiferente, o para no venir, o para ser indiferente y tapar el pecado. No. Nuestra imperfección, nuestra humanidad es un recordatorio de que dependemos del Espíritu Santo. Y a mí me encanta ver a Abel, así tan grandote como es, de rodillas, ahí donde él se pone, en su ladito, en su lugar secreto. Yo hago así, intento no hacer ruido, porque ¿cuándo somos más grandes? Cuando estamos de rodillas. Cuando sabemos que dependemos de Dios para guiar una iglesia, para guiar unos hijos, para guiar una esposa y un esposo. Entonces, concluimos, la Pentecostés desciende el Espíritu Santo como primicias. Pentecostés forma una iglesia, ya termino, una iglesia de dos pueblos, ¿verdad que sí? Por eso eran dos panes, de judíos y no judíos, con imperfecciones, porque no somos perfectos. Pedro se peleó con Pablo por Juan Marcos, en la Biblia pasó eso, y luego se reconciliaron. Pero nuestra imperfección no es una excusa para ser indiferente, sino un recordatorio de que necesitamos el Espíritu Santo. Así que adoremos a nuestro Dios que nos hizo así y nos ama así. Nos ama así como somos, tal como somos. Nos ama y nos acepta. Alabemos a Jesús que subió al cielo a mecer esa iglesia. Así, porque el sacerdote cogía esos dos panes con levadura y lo mecía así, una ofrenda mecida delante del Señor. Yo me imagino a Jesús con sus manos traspasadas por los clavos y con esos dos panes con levadura, diciéndolo, Padre, aquí están, consumado es, son imperfectos, pero es el recordatorio de que necesitan el Espíritu Santo. Y a los 50 días, ¿qué pasó? El Padre le dijo, sí, Jesús, vamos a mandarle el Espíritu Santo. Y desde ese día hasta hoy es nuestro consolador. Es lo que celebramos en Pentecostés. Es lo que celebramos los domingos, cada vez que tomamos el pan. Él nos amó. No nos dejó solo, sino que mandó otro como Jesús, el consolador, el que nos redarguye, el que nos enseña. Así que, hermanos, por la otra fiesta, que pasan 4 meses, pero vamos a aprender mucho. Las demás fiestas están en el futuro. No han pasado, no se han cumplido en nada. Sí, no se han cumplido, o sea, son 7 fiestas, no se han cumplido. Se ha cumplido Pascua, los panes sin levadura, las primicias y Pentecostés. Todas se cumplieron en Cristo. ¿Y saben qué? Una se cumplió en nosotros. ¿Cuál se cumplió en nosotros? La de Pentecostés. Ay, ya vamos a empezar de nuevo, David. Porque ya estamos sellados por el Espíritu Santo. Ya somos un pueblo formado, un pueblo perfecto. Dios nos ve sin mancha porque tenemos al Espíritu Santo. Bendiciones, hermanos.